No sé muy bien por dónde empezar esto. Supongo que debería comenzar por el día en que todo cambió. Pero la verdad es que la historia real empezó mucho antes de que yo naciera. Hace 3 meses murió mi abuelo. Tenía 96 años, y hasta el último día mantuvo esa mirada firme, que siempre me intimidó un poco cuando era niño. Era un hombre de pocas palabras, de esos que pertenecen a otra época, donde los hombres no hablaban de sus sentimientos y cargaban sus dolores en silencio. Durante toda mi vida, mi abuelo fue un héroe para mí. Literalmente, había luchado en la Segunda Guerra Mundial, había liberado pueblos en Francia, había recibido condecoraciones. En la sala de mis abuelos, había una foto de él con uniforme, joven, con esa expresión seria pero noble que asocias con los veteranos de guerra. Mis padres nos enseñaron a respetarlo, a hablarle con admiración. Cada 8 de mayo, el día de la victoria, nuestra familia se reunía y él se ponía su vieja chaqueta militar, con las medallas. No decía mucho sobre la guerra, solo asentía cuando le agradecíamos por su servicio. Yo soy el mayo héroe de los nietos. Tengo 34 años. Siempre fui el favorito del abuelo. O eso me decían todos, quizás porque era el primero, o porque nos parecíamos físicamente, o simplemente porque pasé más tiempo con él de adolescente. Solía ir a su casa los sábados. Nos sentábamos en el garaje mientras él reparaba cosas viejas, relojes, radios antiguas. No hablábamos mucho, pero había una comodidad en ese silencio compartido. Cuando murió, fue relativamente tranquilo. Un paro cardíaco mientras dormía. Mi abuela lo encontró por la mañana, todavía tibio, con expresión serena. Todos dijimos que fue una bendición, que no sufrió, que vivió una vida larga y plena. El funeral fue hermoso, lleno de gente. Vinieron veteranos de su generación, algunos en sillas de ruedas, otros con bastones, todos con sus medallas puestas. Hubo discursos, honores militares y una bandera doblada ceremonialmente que le entregaron a mi abuela. La tarea de vaciar su casa recayó principalmente en mí. Mi abuela decidió mudarse a un apartamento más pequeño, y alguien tenía que clasificar 60 años de vida acumulada. Cajas de herramientas, revistas antiguas, ropa que olía a naftalina y a Old Spice, ese aftershave que siempre usó. Fue un proceso agotador y nostálgico. Cada objeto traía un recuerdo. Sus gafas de lectura sobre la mesa, su taza de café con una grieta que se negaba a tirar, el sillón desgastado donde veía las noticias cada noche. El garaje era su santuario, su espacio personal. Ahí pasé los días más difíciles de la limpieza. Había tanto que procesar, tanto que decidir qué conservar y qué desechar. Encontré su vieja caja de herramientas, la que usamos juntos. Encontré proyectos a medio terminar, bosquejos de inventos que nunca completó. Y entonces, en el fondo de un armario cerrado con llave, encontré la caja. Era de metal, verde oscuro, del tipo que se usaba en el ejército. Tenía un candado pequeño y oxidado. Casi la pasó por alto, pensando que eran solo más herramientas. Pero algo me hizo detenerme. Quizás fue el hecho de que estaba deliberadamente oculta. O quizás fue la intuición. Forcé el candado con un destornillador. El óxido había debilitado el metal. Cuando abrí la tapa, lo primero que vi fue papel. Documentos viejos, amarillentos por el tiempo. Había un olor peculiar, esa mezcla de humedad y antigüedad de las cosas que llevan décadas sin ser tocadas. Saqué el primer documento. Era una carta escrita a mano en alemán. No entiendo alemán, pero reconozco el idioma. Mi corazón empezó a latir más rápido, sin saber por qué. Algo en encontrar documentos en alemán entre las cosas de mi abuelo me producía una sensación incómoda. Al seguir revisando, había más cartas, todas en alemán. Había fotografías, docenas de ellas, algunas tan descoloridas que eran casi irreconocibles. Y entonces vi una foto que me heló la sangre. Era mi abuelo, joven, con uniforme. Pero no era el uniforme estadounidense que conocía de la foto en la sala.
Era un uniforme diferente. Tardé varios segundos en procesar lo que estaba viendo, porque mi cerebro se negaba a aceptarlo. Era un uniforme alemán. Me quedé ahí, sentado en el piso del garaje, con esa fotografía en las manos temblorosas, sintiendo como toda mi realidad empezaba a desmoronarse. Había más fotos a mi abuelo, con otros soldados alemanes. Mi abuelo, en lo que parecía ser un campo de entrenamiento. Mi abuelo con una insignia que reconocí vagamente de libros de historia. Sentí náuseas. Literal, físicamente. Sentí que iba a vomitar. Salí del garaje. Respiré el aire fresco tratando de calmarme. Mis manos seguían temblando. Volví a entrar, como si necesitara confirmar que lo que había visto era real, que no lo había imaginado. Había un diario. Estaba en la parte inferior de la caja, envuelto en un paño aceitado, para protegerlo de la humedad. Lo saqué con cuidado. La cubierta era de cuero gastado. Lo abrí y las primeras páginas estaban en alemán, con la letra cuidadosa y apretada de mi abuelo joven. Había fechas a 1942, 1943, 1944. En ese momento, tomé una decisión que quizás debería haber pensado mejor. Tomé toda la caja, la cerré, la metí en el maletero de mi auto y la llevé a mi casa. No le dije nada a nadie, ni a mi esposa, ni a mis padres, ni a mi abuela. Algo dentro de mí sabía que lo que había encontrado era peligroso, explosivo, capaz de destruir la memoria de un hombre que toda mi familia veneraba. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi estudio, con la caja frente a mí, sin atreverme a abrirla de nuevo. Mi esposa me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba cansado por la limpieza. Era verdad, pero también era una mentira. Estaba exhausto por el peso de lo que había descubierto. Al día siguiente contraté a un traductor por internet, que ofrecía servicios para documentos históricos. Le dije que eran papeles viejos de un pariente, y que quería saber qué decían. Le pagué extra por discreción y rapidez. Le escaneé las primeras páginas del diario y se las envié. La respuesta llegó 2 días después. El traductor me escribió un correo algo incómodo, preguntándome si sabía qué tipo de documentos estaba traduciendo. Le confirmé que sí, que eran personales, que necesitaba entenderlos. Me envió la traducción. Leer esas primeras páginas fue como recibir un golpe en el estómago. Mi abuelo, cuyo nombre real no era el que conocíamos, había nacido en Alemania en 1928 a los 16 años. En 1944, cuando la guerra ya estaba perdida para los alemanes, fue reclutado en las juventudes hitlerianas y luego incorporado al ejército. Era apenas un niño soldado, de esos que enviaron al frente en los últimos meses desesperados de la guerra. El diario describía su entrenamiento, sus miedos, su confusión. No era un nazi fanático, era un chico aterrorizado, que había sido lanzado a una guerra que no entendía. En un momento en que Alemania se estaba derrumbando, escribía sobre el hambre, el frío, el miedo constante a los bombardeos. Escribía sobre sus padres, a quienes no había vuelto a ver desde su reclutamiento. Y luego llegó a la parte que lo cambió todo. A finales de 1944, su unidad fue enviada al frente occidental, a las Ardenas, para lo que sería conocido como la Batalla de las Ardenas. Ahí, en el caos de esa batalla brutal en pleno invierno, mi abuelo presenció horrores que describía con una claridad desgarradora. Muerte, mutilación, compañeros destrozados por la artillería, órdenes suicidas de oficiales que sabían que la guerra estaba perdida. Y esto es solo el principio. El diario de mi abuelo contenía un secreto aún más oscuro. Un secreto que explica cómo un soldado alemán terminó siendo un héroe de guerra americano. Y eso es lo que les contaré en la próxima parte. No se olviden de suscribirse para seguir esta increíble historia. Gracias por escuchar. Pagué casi $1000 para que un traductor descifrara todo el diario. Pero tenía que saberlo. Cada nueva página traducida era como arrancar una capa de la realidad que conocía. Mi abuelo, Friedrich,
Escribía casi a diario. Su letra, a veces calmada, se volvía un garabato indescifrable en los momentos de mayor estrés. En enero de 1945, su unidad fue aniquilada. De 40 chicos, solo quedaron 7 a mi abuelo, con 16 años recién cumplidos. Tenía la pierna herida por metralla. Él y otros 2 se rindieron a una unidad estadounidense. Los demás intentaron seguir luchando y murieron. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Lo llevaron a un campo de prisioneros de guerra en Francia. Pasó allí de enero a mayo. Las condiciones eran duras, pero no brutales. De hecho, escribía que los americanos lo trataban mejor que sus propios oficiales. Le daban comida, un médico le curó la pierna, e incluso les enseñaban inglés. Pero lo que realmente lo cambió fue lo que le mostraron en abril de 1945. Los aliados habían empezado a liberar los campos de concentración y decidieron mostrarles las filmaciones a los prisioneros alemanes para obligarlos a enfrentar lo que su país había hecho. Mi abuelo dedicó 20 páginas a ese día. Su letra temblaba y había manchas en el papel que solo podían ser lágrimas. Describía las imágenes en montañas de cuerpos, personas que eran solo esqueletos vivientes, las cámaras de gas. Él, como muchos soldados, no sabía o no había querido saber, o había descartado los rumores como propaganda enemiga. Escribió non, hoy vi el rostro del mal. Y ese mal llevaba la misma insignia que yo. No hay redención para esto. No hay palabras que puedan expresar la vergüenza que siento, no por lo que hice, yo solo era un niño con un rifle, asustado y hambriento, sino por haber sido parte de la maquinaria que permitió esto. En los meses siguientes, mientras esperaba ser repatriado, tomó una decisión. No volvería a Alemania. Su pueblo natal estaba ahora bajo control soviético, y sus padres habían muerto en los bombardeos. No tenía nada a que volver, solo ruinas y vergüenza. Aquí es donde las cartas que encontré cobran sentido. En el campo conoció a un guardia estadounidense, Robert Mitchell. Tenía 21 años. Era de un pequeño pueblo de Pensilvania. Por alguna razón, conectaron. Robert hablaba un poco de alemán. Mi abuelo aprendía inglés. Se hicieron algo parecido a amigos. Robert le habló de Estados Unidos, de las oportunidades, de cómo podías reinventarte. Mi abuelo Friedrich le confesó su desesperación, su deseo de desaparecer y convertirse en alguien nuevo. Lo que pasó después, el diario lo cuenta de forma muy críptica, pero por lo que pude reconstruir, Robert Mitchell murió en un accidente de tráfico en Francia, en junio de 1945, antes de poder volver a casa. Y de alguna manera, mi abuelo consiguió sus documentos de identidad. No sé cómo lo hizo, si Robert lo ayudó antes de morir, o si mi abuelo simplemente tomó los documentos de un hombre muerto. Esa parte del secreto se fue con él a la tumba. Pero lo que sí sé es que Friedrich Hoffmann desapareció y Robert Mitchell resucitó. El verdadero Robert era huérfano, sin familia cercana. Era el candidato perfecto. Mi abuelo estudió su vida, memorizó cada detalle. Y cuando llegó el momento de la desmovilización, Friedrich Hoffmann se subió a un barco hacia Estados Unidos, como Robert Mitchell. Llegó a América en agosto de 1945. Tenía 17 años y un acento que justificaba, diciendo que había pasado mucho tiempo en el extranjero. Se fue a Pensilvania, al supuesto pueblo de Robert. Nadie lo conocía allí. Consiguió trabajo en una fábrica y mantuvo un perfil bajo. Como muchos veteranos, evitaba hablar de la guerra, así que nadie sospechó nada. Las cartas en la caja eran de una mujer, Helga. Ella también era alemana y había emigrado después de la guerra. Se conocieron en 1948 y se casaron un año después. Ella sabía toda la verdad. Las cartas que se escribían cuando él viajaba por trabajo hacían referencias a su secreto compartido. Helga era mi abuela en sí. Mi abuela lo sabía. Durante todos esos años, mi dulce abuela
la que nos hacía galletas. Sabía que su esposo era un impostor, que había luchado para los nazis y vivía bajo una identidad robada. Tuve que parar mi investigación. Pasé días procesando esto. No podía ni mirarla a los ojos. Cada vez que la visitaba, sentía un peso enorme. Ella me preguntaba si estaba bien, y yo mentía, diciéndole que solo era estrés del trabajo. Mi esposa notó que algo andaba mal. Le dije que el duelo por mi abuelo me estaba afectando de forma extraña. No era del todo mentira. Seguí leyendo el diario. Después de llegar a Estados Unidos, mi abuelo escribía con menos frecuencia. Describía su nueva vida, su trabajo, cómo conoció a Helga, y también la culpa constante, un peso que nunca desaparecía. Escribía sobre las pesadillas, los rostros de los hombres que mató, las imágenes de los campos de concentración que lo perseguían. En 1950 nació mi padre. Mi abuelo escribió páginas y páginas ese día. Sosteniendo a su hijo, se prometió que ese niño crecería sin conocer jamás el horror, sin saber de dónde venía realmente su padre, que construiría una vida tan normal, tan americana, que nadie sospecharía la verdad. Y lo logró, durante más de 60 años. Se convirtió en Robert Mitchell, por completo. Consiguieron mejores trabajos. Se mudaron a otro estado. Mi padre creció creyendo ser el hijo de un veterano de guerra estadounidense. Nosotros, sus nietos, crecimos con esa misma historia, una vida entera construida sobre una mentira, nacida de la vergüenza y el deseo de empezar de nuevo. Pero como he descubierto, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si quieres saber cómo continúa todo esto, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima parte. Había algo más en la caja que no descubrí hasta semanas después. Estaba en un sobresellado, metido en un bolsillo lateral que casi paso por alto. Dentro había documentos más recientes, copias de certificados de defunción, recortes de periódicos y cartas oficiales. Resulta que mi abuelo había estado buscando a la familia del verdadero Robert Mitchell. Durante décadas, aparentemente, había intentado encontrar si quedaba alguien, algún pariente lejano, que debiera saber la verdad. Los documentos eran de los años 80 y 90, mucho antes de que Internet facilitara estas cosas. Había contratado investigadores privados, escrito archivos históricos y rastreado cada pista posible. Lo que descubrió es que Robert Mitchell, el verdadero, sí era huérfano, tal como mi abuelo recordaba, pero había tenido una novia antes de ir a la guerra, una chica llamada Mary Ellen Thompson. Ella había esperado su regreso. Cuando llegó la noticia de su muerte, quedó devastada. Nunca se casó. Vivió sola toda su vida, trabajando como maestra en una escuela rural. Murió en 1989. A los 65 años, mi abuelo había encontrado su tumba. Había una foto en el sobre en él, ya anciano, de pie frente a una lápida simple, en un cementerio de Pensilvania. En el reverso de la foto, con su letra ya temblorosa, había escrito: lo siento, Mary Ellen. Te robé la posibilidad de despedirte del hombre que amabas. Te robé décadas de duelo apropiado. Viví la vida que debería haber sido de Ellen. No hay perdón para esto. Esto me destruyó más que cualquier otra cosa, porque no se trataba solo de mi abuelo, asumiendo una identidad para escapar. Era sobre el costo real de esa decisión. Mary Ellen había pasado su vida entera amando a un fantasma, esperando un cierre que nunca llegó. Nunca supo que el hombre que amaba había muerto, y que un impostor había tomado su nombre. Seguí investigando por mi cuenta. Encontré más sobre la familia de Friedrich Hoffmann, mi abuelo real. Tenía una hermana menor, Greta, que sobrevivió a la guerra. Creció en Alemania del Este, se casó y tuvo hijos. Pasó toda su vida creyendo que su hermano mayo, R, había muerto en el frente. Hay fotos de ella en internet, en sitios de genealogía. Se parece a mi padre. Murió en 2003, sin saber nunca que su hermano había sobrevivido. Primos que nunca conocí, que nunca supieron que existíamos. Una familia entera, al otro lado del mundo, conectada genéticamente a nosotros,
completamente ajena a nuestra existencia. Todo esto me llevó a una crisis existencial profunda. ¿Quién era yo? Realmente. Mi apellido era Michel, pero mi sangre era Hoffman. Mi abuelo, el hombre que me crió, no era quien decía ser. Las historias que nos contó, las medallas que guardaba, ¿todo era una mentira? ¿O no? Porque aquí está la cosa, mi abuelo. Como Robert Mitchell, fue un buen hombre. Trabajó duro, pagó sus impuestos, fue un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo, fue amable con sus vecinos, ayudaba en la comunidad, donaba a caridades. Las medallas que tenía no eran las que ganó como soldado. Esas eran del verdadero Robert, pero las que ganó después, como ciudadano, como trabajador, como voluntario, esas las ganó él mismo. Entonces, ¿qué lo define? ¿Los pecados de su juventud, forzada en un ejército del mal, o las décadas de vida decente que construyó después? Empecé a ir a terapia. No conté toda la historia al principio, solo dije que había descubierto información perturbadora sobre mi familia. Sesión tras sesión, fui revelando más a mi terapeuta, me ayudó a procesar el shock, la traición, la confusión. Una cosa que me dijo, se quedó conmigo: el pasado es inmutable, pero el significado que le damos puede cambiar. Tu abuelo no pudo cambiar lo que fue obligado a hacer a los 16 años, pero pasó el resto de su vida tratando de ser algo diferente. Pero eso no resolvía el problema central. ¿Qué hago con esta información? Mis opciones eran limitadas. Podía contárselo a mi familia, destruir la memoria de mi abuelo, causar un dolor inmenso a mi abuela en sus últimos años y arruinar la imagen que mi padre tiene de él. Podía quedármelo para mí, cargar solo con este peso. O podía destruir todo, quemar los documentos y enterrar el secreto como mi abuelo quiso. Durante semanas no pude decidir. El peso del secreto era físico. Perdí peso, dormía mal, estaba irritable con mi esposa y mis hijas. A mi trabajo sufría. Me encontraba mirando fotos viejas de la familia, buscando alguna pista que hubiera pasado por alto, alguna señal de que todo esto no era real. Finalmente, decidí confrontar a mi abuela. Tenía que hacerlo. Ella era la única otra persona que sabía la verdad, la única que podía darme respuestas. Fui a su apartamento un miércoles por la tarde. Llevé la caja conmigo. Estaba haciendo Cuando llegué, como siempre, me recibió con su sonrisa cálida. Me preguntó por las niñas. Me ofreció galletas. Era una escena tan normal, tan inocente. Me senté en su sofá y puse la caja sobre la mesa de café. Ella la miró y su rostro cambió por completo. El color desapareció de sus mejillas. Sus manos, que sostenían la taza de té, empezaron a temblar ligeramente. Le dije que había encontrado esto en el garage, que lo había traducido, que sabía todo. Hubo un silencio largo. Dejó la taza, se sentó lentamente en su silla favorita, y por primera vez en mi vida, la vi como realmente era, una mujer de 94 años, que había cargado un secreto imposible durante casi 70 años. Me contó su versión de la historia, como ella también había huido de Alemania, de un pasado violento que no detalló, pero que implicaba haber sido una víctima durante el caos final de la guerra. Cómo conoció a mi abuelo en una iglesia en 1948, cómo él le confesó la verdad después de meses de cortejo y cómo ella lo amó de todos modos porque vio en él no al soldado que fue, sino al hombre atormentado que intentaba redimirse. Me dijo que él tuvo pesadillas cada noche durante 50 años, que despertaba gritando, sudando, llorando, que ella lo abrazaba hasta que volvía a dormirse, que nunca dejó de sentir culpa, nunca dejó de pensar en las vidas que tocó, en el verdadero Robert Mitchell, en Mary Ellen, en su hermana Greta. Me contó que él quiso confesarlo todo varias veces a lo largo de los años. Escribió cartas a las autoridades que nunca envió. Consideró entregarse en múltiples ocasiones, pero cada vez pensaba en mi padre, en nosotros los nietos,
y en cómo arruinaría nuestras vidas. Y entonces me dijo algo que no esperaba. Él dejó la caja para que alguien la encontrara, para que después de su muerte, cuando ya no pudiera herir a nadie más con su presencia, la verdad saliera a la luz. Dejó todo ahí porque no quería morir con esta mentira, sin que alguien supiera quién fue realmente. Pasé los siguientes meses en un limbo emocional. Mi abuela me hizo prometer que no le diría nada a mi padre todavía, que le diera tiempo para decidir cómo y cuándo revelarlo. Ella quería ser quien lo hiciera, si es que se hacía, pero estaba envejeciendo rápidamente. El estrés de que yo supiera el secreto parecía haberla desgastado. En diciembre, 3 meses después de mi descubrimiento, tuvo un pequeño derrame cerebral. Sobrevivió, pero quedó más frágil, más confundida. En el hospital, mientras se recuperaba, me tomó la mano y me dijo: Anjas, lo que creas correcto. Ya no puedo cargar con esto. Tu abuelo no pudo. Ahora es tu peso, y tienes que decidir qué hacer con él. He pensado en esto todos los días desde entonces. ¿Qué es lo correcto? ¿Existe algo correcto en esta situación? Si revelo la verdad, destruyo la memoria de mi abuelo. Mi padre, que lo idolatraba, tendría que procesar que su padre vivió bajo otra identidad. Mis tías llorarían. En mis primos preguntarían qué más era mentira. La familia se fragmentaría. ¿Y para qué exactamente? Para exponer a un hombre que ya no está, que pagó su penitencia en silencio durante décadas. Pero si guardo el secreto, perpetúo la mentira. La familia del verdadero Robert Mitchell, si queda alguien, nunca sabrá qué le pasó. Los descendientes de Greta Hoffman nunca sabrán que tienen primos en América. La historia queda incompleta, falseada. He llegado a algunas conclusiones, aunque ninguna me satisface completamente. Primero, mi abuelo fue tanto víctima como alguien que tomó decisiones cuestionables. Fue un joven reclutado en circunstancias terribles que no eligió, un adolescente aterrorizado siguiendo órdenes en medio del caos. Segundo, su decisión de tomar la identidad de Robert Mitchell fue moralmente compleja, pero entendible. Un joven, en 1945, en esa situación, no tenía muchas opciones. Volver a Alemania significaba hambruna y destrucción. Tomar la identidad de alguien que ya no estaba y no tenía familia le dio una oportunidad de rehacer su vida. Tercero, él intentó enmendarlo. Dedicó décadas a buscar a las familias afectadas, a cualquiera impactado por sus decisiones. Vivió una vida decente, construyó una familia con amor y dedicación, y cargó con su culpa cada día de su existencia. Cuarto, revelar esto ahora causaría más dolor que sanación. María Ellen ya no está en Greta tampoco. El verdadero Robert se fue hace casi 80 años. Mi abuelo también. Las únicas personas que sufrirían las consecuencias son los que aún vivimos. A mi padre, mi abuela, mis tías, mis primos, yo mismo y mis hijas. He tomado una decisión que sé que es imperfecta. He guardado todos los documentos en una caja de seguridad. He escrito toda esta historia, este testimonio completo. Y también está guardado. Algún día, cuando las generaciones que conocieron a mi abuelo hayan partido, cuando sea solo historia y no trauma inmediato, tal vez lo revele, o tal vez se lo deje a mis hijas para que ellas decidan qué hacer con esta información. Lo que sí he hecho es investigar sobre los descendientes de Greta Hoffman en Alemania. Los encontré. Hay primos lejanos, personas conectadas a mí por sangre, que nunca conoceré. No los he contactado todavía. No estoy seguro de si debería, pero saber que existen, que hay una parte de mi familia real del otro lado del océano, me da un extraño consuelo. También he donado una suma considerable de dinero, de forma anónima, a organizaciones que ayudan a refugiados y víctimas de conflictos. Lo hice pensando en ambos nombres, Anne Friedrich Hoffman y Robert Mitchell. Ambos merecen ser recordados, cada uno representando algo diferente, pero igualmente humano. La parte más difícil ahora es mirar fotos familiares. Veo a mi abuelo sosteniendo a mi padre recién nacido,
Veo su sonrisa en mi boda, su expresión orgullosa cuando le presenté a mis hijas, y me pregunto, ¿cuánto de ese amor era real y cuánto estaba manchado por la culpa? Mi terapeuta me ayudó a entender algo fundamental. El amor que mi abuelo nos dio era genuino. La culpa que sentía, el secreto que guardaba, no negaban el afecto real que tenía por su familia. Podía ser ambas cosas al mismo tiempo. Un hombre con un pasado terrible y un abuelo que me amaba, sinceramente. He empezado a escribirles cartas a mis hijas, que leerán cuando sean mayores. Les cuento la historia completa, les explico las decisiones que he tomado y por qué. Les doy la información para que ellas, en su momento, puedan decidir qué hacer. Tal vez ellas sean más valientes que yo. Tal vez ellas encuentren una manera de honrar tanto al hombre que fue como al hombre que llegó a ser. A veces voy al cementerio donde está enterrado. Me siento frente a su tumba, que dice Robert Mitchell. 1924 a 2024. Amado esposo, padre y abuelo. Y le hablo en silencio. Le digo que encontré su secreto. Le digo que entiendo por qué lo hizo. Le digo que lo perdono, aunque no estoy seguro de tener el derecho de perdonarlo. Mi abuela mejoró un poco después del derrame, pero nunca volvió a ser la misma. Cuando la visito ahora, a veces me confunde con mi padre, a veces me llama por el nombre real de mi abuelo en Friedrich. En esos momentos, habla en alemán, su lengua materna que escondió durante décadas. Me cuenta historias de su juventud, de cómo conoció a Friedrich, de cómo decidieron juntos construir una nueva vida. En uno de sus momentos de lucidez, me dijo algo que nunca olvidaré. Tu abuelo no era un hombre malo que hizo cosas malas. Era un niño que fue puesto en una situación imposible y pasó el resto de su vida tratando de compensarlo. No pudo cambiar su pasado, pero cambió su futuro y el de todos nosotros. Eso tiene que contar para algo. Tiene que contar. No lo sé. Algunos días pienso que sí, que la redención es posible, que las décadas de vida decente pesan más que los errores de juventud. Otros días pienso en Mary Ellen, esperando toda su vida a un hombre que nunca volvió, sin saber que un impostor había tomado su lugar. Pienso en Greta, llorando a un hermano que en realidad estaba vivo al otro lado del mundo. Lo que sí sé es que esta historia no tiene un final limpio. No hay justicia perfecta. No hay manera de arreglar todo. Solo hay decisiones imperfectas, tomadas por personas imperfectas, tratando de sobrevivir. He aprendido que la identidad es más compleja de lo que pensaba. Mi abuelo fue Friedrich Hoffman durante 16 años y Robert Mitchell durante 79. ¿Cuál era su identidad real? ¿La que le dieron al nacer o la que construyó con sus acciones durante casi 8 décadas? Mis hijas están creciendo con fotos de su bisabuelo en las paredes. Cuando preguntan por él, les cuento historias cuidadosamente editadas, cómo arreglaba cosas rotas, cómo les enseñaba paciencia, cómo hacía que me sintiera seguro. Todas esas historias son verdaderas. Solo omito la parte más importante. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto al mantener el secreto. Pero luego veo a mi padre visitar la tumba de su papá, hablarle con cariño, recordarlo con amor genuino, y pienso, ¿qué ganaría él al saber la verdad? ¿Dolor? ¿Confusión? ¿Una vida entera de recuerdos destrozados? Esta es mi carga ahora. Mi abuelo la llevó durante 70 años. Mi abuela casi igual. Ahora me toca a mí, Anne. Y algún día será el turno de mis hijas. La historia de Friedrich Hoffman, que se convirtió en Robert Mitchell, no es única. Después de la guerra, hubo miles de personas que reinventaron sus identidades, que huyeron de pasados imposibles, que construyeron nuevas vidas sobre las cenizas de las antiguas. Algunos eran criminales escapando de la justicia. Otros eran simplemente sobrevivientes. No sé en qué categoría poner a mi abuelo. Tal vez en ambas, tal vez en ninguna. Lo que sí sé es que cada vez que me miro en el espejo, veo sus ojos mirándome de vuelta. Tengo sus manos,
su forma de inclinar la cabeza cuando pienso. Llevo sus genes, su sangre, su historia. Soy parte Friedrich Hoffmann, parte Robert Mitchell, parte la mentira y parte la redención. Y tengo que vivir con eso. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi confesión. Necesitaba sacarlo, decírselo a alguien, aunque sea extraños en internet. No busco consejo ni juicio, solo necesitaba que alguien más supiera que esta historia existió, que estas vidas se cruzaron de formas complicadas y que la verdad a veces es mucho más compleja que simplemente el bien y el mal. Mi abuelo fue un hombre imperfecto que vivió una vida de mentiras construida sobre una verdad dolorosa. Fue un niño en una guerra que no eligió, un joven que tomó una decisión desesperada y un anciano que cargó con el peso de esa decisión hasta su último aliento. No sé si lo que hice al guardar su secreto es correcto, pero es lo único que pude hacer y tendré que vivir con las consecuencias de esa elección, así como él vivió con las suyas. Gracias por acompañarme en esta historia.